y vamos a darle caña a esto entonces. Bueno, chicos y chicas, si no estoy mal, creo que quedamos como por aquí. Creo que quedamos en laringe, en faringe. Creo que quedamos por aquí, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar, chicas y chicos? Hola. Sí, señor, creo que por ahí. Listo. Aunque bueno, devolvámonos un poquito para recordar un poco lo que ya miramos. Vale, entonces, solamente nos falta terminar esta temática del sistema respiratorio en el ser humano y ya damos por terminado temática del segundo periodo, y yo creo que ya dentro de 8 días podríamos ya dedicarnos a mirar temática del tercer periodo. ¿Listo? Vale, pero yo sé que muchos de ustedes ya entregaron guías, ya se pusieron al día, hay otros que faltan. eh, bueno, ya se está acabando los días, básicamente, ya están, pues todavía no nos han dicho fecha de hasta cuánto tienen plazo para entregar el segundo periodo, pero pues ya creo que falta poco. Eh, y bueno, ya con hoy, o sea, explicando lo que vamos a ver hoy, ya podrían todos como realizar las actividades en su totalidad y entregármelo, ¿listo? Eh, entonces, bueno, la idea es que así ya hayan entregado pues las guías y los talleres. Lo importante es que aprendamos, ¿sí? Esta temática que es bien importante, es bien interesante saberla, ¿ok? Listo. Entonces vamos a ubicarnos en contexto, vamos a recordar un poquito para, eh, digamos, como para continuar lo que estábamos hablando. Entonces dijimos que el aparato respiratorio en el ser humano realiza dos procesos. Uno, que es la ventilación pulmonar, ¿sí? Ventilación pulmonar, y otro que es el intercambio gaseoso. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Pues es propiamente cuando inhalamos, o sea, es decir, cuando entra aire a nuestro sistema respiratorio, ¿listo? Entra aire, en ese caso ese aire contiene oxígeno, ese oxígeno va a ingresar a nuestro sistema respiratorio, va a ingresar a nuestro sistema circulatorio también y va a llegar a las células. A partir de allí, de las células, se recoge el dióxido de carbono, también se conduce por el sistema circulatorio, pasa nuevamente al sistema respiratorio y finalmente lo que hacemos es expulsar ese dióxido de carbono, que en otras palabras es un desecho, o sea, nosotros no necesitamos de dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, eso sería el proceso de ventilación. Ahora, el intercambio gaseoso es eso. Siempre cuando uno hace un intercambio quiere decir que das y que recibes. ¿Listo? En este caso, intercambio quiere decir que yo estoy, bueno, que yo no, que en nuestro sistema respiratorio se está dando oxígeno, que es el que está presente en el aire, ¿cierto? Y ese pasa a la sangre y ahí mismo en ese lugar en donde se dio el oxígeno, pues también se recibe dióxido de carbono, ¿vale? Eso es un intercambio. Se da oxígeno, se recibe dióxido de carbono, ¿vale? Y esto sucede específicamente dentro de los pulmones, ¿listo? Ya vamos a ver un poquito más a fondo esta parte del intercambio gaseoso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta? Señor. No, no, señor. Listo, continuamos. Vale. Dijimos que nuestro sistema respiratorio está conformado por varios órganos, ¿sí? Varios órganos muy importantes para nosotros, pero demasiadamente importantes. Quiero que ustedes me digan, porque pues ya lo expliqué, ¿cierto? Quiero que ustedes me recuerden, nos recuerden a todos, qué son las fosas nasales y qué hacen. ¿Alguien me puede recordar, por favor? Son como un filtro. Ok, es un filtro. Voy a anotar por aquí las personas que participan, ¿listo? Espérate a ver.
Entonces voy a escribir aquí participación 22 de julio. Esto es 8.3, biología. Listo. Ahora sí los escucho. Pues son como dos sitios por donde entra el aire. Sí, ¿y qué pasa ahí? Esto, la nariz donde pasa el aire para los pulmones y el oxígeno, el H2O que pasa a los pulmones pasa al corazón y eso es lo que hace que todo nuestro cuerpo pueda reaccionar y también da oxígeno al cerebro. Ok, vale. ¿Me dan sus nombres? ¿Quién habló primero? María Alejandra. Catherine y Isabela Clavis. María Alejandra, ¿apellido? Perdomo Rocha. Perdomo. ¿Y qué más? Catherine Anaya. Isabela Clavis. Catherine, Anaya y Isabela Clavijo. Sí, señor. Bueno, Isabela. Ok, es bien importante lo que ustedes dicen, porque bueno, primero nos dan una definición muy sencilla de qué es lo que es la nariz y qué hace, ¿sí? Y bueno, hubo alguien que quiso profundizar un poco más, pero bueno, digo ciertos errores que voy a corregir, ¿cierto? Para que quede claro. Bueno, lo primero, el H2O, eso es agua, ¿vale? Y por lo tanto, pues en el aire, bueno, sí hay agua, pero se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? Es vapor de agua. Bueno, yo puedo decir que nosotros sí inhalamos ese vapor de agua, eh, pero como tal, digamos que no es el gas importante para la respiración. El gas importante que está en el aire, que nosotros sí utilizamos y que es supremamente importante, pues es el oxígeno, solamente oxígeno, ¿ok? Ese es el que nosotros vamos a necesitar. Es el gas más importante, relevante, que necesitamos para nuestro proceso de respiración, ¿vale? Ok, y bueno, digamos que si quisiéramos dar una definición bien sencilla, además de la que nos dijeron ahorita, acerca de las fosas nasales y de la nariz, pues bueno, son dos orificios, dos huecos, ahí los podemos ver, por donde hacemos el proceso de inhalación, ¿sí? Inhalación, o también lo podemos llamar inspiración, ¿sí? Está la inhalación y la exhalación, y está la inspiración y la expiración. O sea, los dos, básicamente, o sea, estos dos significan lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Hablemoslo con inhalación, ¿listo? Entonces, aquí en la nariz inhalamos, es decir, hacemos que el aire entra por estos dos agujeros, por estos dos huecos, por estas dos fosas. Y resulta que aquí, alguien lo decía por ahí hace un momento, es como si fuera un filtro, como un colador, ¿vale? ¿Un colador qué hace? Un colador lo que hace es permitir que ciertas cosas, hablemos, por ejemplo, si uno está haciendo un jugo y quiere colar ese jugo, pues lo que va a quedar en el colador van a ser las pepitas, las semillas de la fruta que licuó, ¿cierto? Y el contenido, es decir, la parte líquida, ¿vale? Esa va a pasar. Permítame, yo acepto aquí a alguien rápidamente. ¿Yo estoy grabando? Sí. Buenos días, profe. Hola, buenos días, bienvenida. Entonces, estamos diciendo que la nariz, específicamente en las fosas nasales o en la cavidad nasal, digámoslo así, tenemos unos pelitos que nos van a servir como de un colador, ¿sí? Es como un colador que permite que ciertas cosas no puedan entrar, que se mantengan ahí, que no puedan introducirse en las vías respiratorias, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos van a causar un daño. Por ejemplo,
partículas de polvo, por ejemplo, bacterias o virus que se encuentran en el aire, partículas, no sé, que se encuentran también en el aire, que son muy diminutas y que nosotros podemos inhalar. Entonces, básicamente, esos pelitos tienen esa función. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, digamos, está haciendo aseo, ¿sí? Está haciendo aseo en su casa, la pusieron a barrer y resulta que la casa está llena de polvo, mucho polvo. Y entonces, claro, cuando usted barre y no se coloca tapabocas o no se coloca nada en la nariz, pues lo que va a suceder es que ese polvo que se levantó, aunque usted no lo mire, pues usted lo va a inspirar, usted lo va a inhalar, lo va a introducir en sus vías respiratorias y van a entrar por esos huequitos. Entonces, si tienen, bueno, claro está que hay muchas personas que, por ejemplo, no tienen casi vellos en la nariz, ¿sí? Eso también es cierto. Ustedes que están en proceso de crecimiento, de pronto pues no tengan la densidad de pelitos que se miran acá en la foto, ¿no? Pero sí los tienen, o sea, están como en proceso de crecimiento y la cuestión es que va a llegar un momento en que pues van a ser muchos, ¿sí? La cuestión es que cuando usted está barriendo y inhala este polvo y usted se limpia la nariz, pues ¿qué va a quedar en el papel higiénico? O, bueno, lo que utilizó para limpiarse, pues va a quedar propiamente esas partículas de polvo, las partículas que estaban en el aire, que estaban, bueno, estaban en el suelo y pasaron al aire y que usted las inhaló. Entonces, eso es la función de los pelitos, ¿ok? Es dejar pasar el oxígeno, pero retener partículas extrañas, ¿ok? Vale, resulta que la cavidad nasal, que es toda esta que yo estoy señalando en este espacio, mire, es grande, ¿no? Y uno no cree, y es bien grande, o sea, dentro de la nariz es bien grandecita. Resulta que esta cavidad nasal se comunica con la boca, aunque yo sé que ustedes ya lo sabían. Por eso es que, por ejemplo, creo que la vez pasada les comentaba que había es como una broma que se juegan entre personas y es agregarle de esa menta helada a las Coca-Colas. Entonces, cuando uno la agrega, ¿cierto? Lo que hace es producir una reacción fuerte, digámoslo así. Bueno, no puedo decir si fuerte, pero la cuestión es que produce mucha producción, valga la redundancia, de gas, ¿sí? De gas, de dióxido de carbono, dentro de la botella y claro, cuando usted la abre, pues lo que va a suceder es que va a salir disparado esa gaseosa, ¿no? Entonces, dime. Qué pena, perdón. Ahí también nos puede pasar como cuando a veces toman gaseosa o algo así, que les sale la gaseosa como por la nariz. Sí, exacto, a eso me refería. Entonces, han habido ocasiones en que, por ejemplo, les agregan la menta y se colocan, pues, digamos, la boca de la gaseosa en la boca, valga la redundancia. Bueno, se colocan la botella, ¿sí? La botella en la boca, para que me entiendan. Y claro, cuando sale con mucha presión la gaseosa, pues lo que va a ocurrir es que esa gaseosa salga disparada, venga a ver si aquí tengo otra imagen, sí, salga disparada hacia adentro y como es tanta la fuerza, pues lo que va a hacer es pegar sobre estas paredes de la faringe y puede subir hacia las fosas nasales, es decir, hacia esta cavidad y lógicamente le puede, pues como es mucha la presión, va con tanta fuerza, pues puede que salga por la nariz o por las fosas nasales, ¿sí? Por estos orificios. Es decir, que ahí podemos comprobar que la nariz o la cavidad nasal y la cavidad bucal o vocal están conectadas, ¿listo? Se encuentran conectadas. También sucede, por ejemplo, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos, a veces cuando vomitamos, ¿sí? En muchas ocasiones nos sale comida por la nariz. Es precisamente por eso, porque los vómitos salen con tanta presión que hay algunos alimentos que
pues vamos a expulsar, que pasan por este orificio y llegan a la cavidad nasal y por ahí son expulsados, ¿vale? Ok, digamos esa es la función de las fosas nasales o de la cavidad nasal. Y también tenemos la boca, que cumpliría una misma función que la nariz, que es dejar entrar el aire, ¿sí? Uno puede inspirar, sí, o inhalar más bien, inhalar aire por la boca, ¿sí? Uno puede hacer el ejercicio y ahí estoy inhalando aire, ¿vale? La única diferencia entre la cavidad nasal y la cavidad vocal o bucal es que, digamos, la boca no tiene como tal esos filtros, ¿sí? esos pelitos, ¿vale? Que nos van a filtrar el aire. Aquí no está eso. Aunque sí tenemos, digamos, unas estructuras en la parte de la faringe, que son las amígdalas, que también tienen una función inmunológica y tienen una función también de retener ciertas partículas, ¿no? Entonces, por eso es que cuando usted pues estaba barriendo, ¿sí? Y además de inhalar ese aire con polvo, ¿sí? Que entró ya sea por su boca o por su nariz, pues parte de esas partículas van a quedar en las amígdalas, ¿ok? Y entonces es cuando usted, por ejemplo, ya el siguiente día le agarró dolor de amígdalas porque se están infectadas, ¿sí? O porque entraron virus y comenzaron a atacar su organismo, ¿vale? Eso sería como el primer síntoma de que usted está a punto de darle una gripe o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está la función de la boca. Y creo que aquí quedamos en la faringe y en la laringe. Entonces, si nos vamos a esta imagen, que aquí creo que observamos mejor, si nos vamos a esta imagen, podemos notar que después de la cavidad nasal, es decir, de todo esto, y de la cavidad vocal, o vocal que es esta, tenemos este espacio aquí, este pequeño espacio, que se llama faringe, ¿listo? Faringe. Y aquí en ese espacio es donde se encuentran pues las amígdalas y se encuentra pues un tubo siempre ancho, podemos decir, que comunica, ojo, que comunica la cavidad nasal y la cavidad vocal con el esófago, ¿sí? Por un lado, porque sabemos que aquí a partir de la faringe se desprenden dos tubos, ¿no? Uno que lleva al intestino, lleva al sistema digestivo, es decir, al esófago, y hay otro tubo que lleva propiamente a la laringe, ¿ok? Entonces, es importante eso, reconocer que aquí en la faringe se forman dos tubitos, o bueno, nacen dos tubitos, uno que me lleva a la parte del esófago y otro que me lleva a la laringe, ¿listo? También dijimos que en la faringe hay como una válvula, creo que aquí se puede notar, no sé, creo que, a ver, creo que yo ¿dónde fue que les mostré eso? Creo que se lo mostré, fue por, permita ver si lo conseguimos acá en YouTube. ¿Cómo hacemos? Funcionamiento de... Vamos a ver qué aparece. Vamos a ver qué aparece acá. La cobertura de Claro es única, porque somos la red número 1 en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open. Ignoramos eso. Vamos a ver qué nos aparece. Tragar o deglución. Dime. ¿Me ibas a decir algo? Eso, profe, Dime. esto soy Natalia Lara. Ah, listo, Bran. Listo, Natalia. Yo te había puesto excusa, ahorita te la quito, ¿listo? Ok, profe, gracias. Ok, listo. Entonces vamos a reproducir esto. Quiero que miren cómo es que funciona esa válvula que tenemos aquí en la faringe, ¿listo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mueve? Todo eso. Miremos entonces atentamente.
Es el proceso mediante el cual la Mira. comida pasa desde la boca a través de la faringe y hacia el esófago. Tan simple como podría parecer a las personas sanas, la deglución es en realidad una acción muy compleja que Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, sucede cuando nos alimentamos y también cuando inhalamos aire, ¿sí? Entonces, ponle cuidado. Cuando nos alimentamos, es decir, cuando estamos comiendo, ¿vale? El bolo alimenticio, porque es el que se forma acá, va a llegar primero aquí, ¿listo? Llega aquí a esta válvula. Esto es una válvula. Válvula quiere decir que es una estructura que permite cerrar y abrir algo, ¿sí o no? Así como la válvula de la llave de lavamanos, por ejemplo, ¿listo? Y entonces, la cuestión es que esta válvula, cuando nosotros nos alimentamos, se cierra, es decir, queda, venga a ver, de una coordinación extremadamente precisa con la respiración. Ahí, mire, se cerró, ¿sí? Se cierra de una vez, ¿sí? ¿Para qué? Para que el alimento no pase a la laringe. No puede pasar alimento a la laringe. A veces sí sucede, y yo creo que a ustedes y a mí nos ha pasado, cuando decimos, se me fue la comida por otro lado, ¿sí? Como por el hueco que no era. Pues es cuando propiamente se mete por la laringe. Sucede muy pocas veces, ¿no? Pero hay ocasiones en que se da. Y la cuestión es que, bueno, se cierra para evitar eso, para evitar que la comida entre a la laringe, ¿vale? Y pase más bien al esófago, porque yo les dije que aquí en la faringe es como que nacen dos tubos, uno que me lleva al esófago y otro que me lleva a la laringe, ¿ok? Y entonces cuando comemos se cierra. Pero cuando vamos a respirar, ya que estos dos procesos ahí, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, aquí en estos momentos, yo sé que ustedes no están comiendo, bueno, eso no lo puedo asegurar, pero yo supongo y espero que no estén comiendo en la clase de biología. Pero bueno, imaginémonos que no estamos comiendo y estamos respirando normal, así como yo estoy en estos momentos, ¿listo? Y entonces aquí lo que estoy haciendo es que el aire está entrando por la nariz y está entrando por la boca, ¿listo? Y entra hacia la faringe y toma esta vía, o este camino, o este tubo, ¿listo? Si ustedes miren aquí también la parte del esófago como que también se cierra cuando estamos respirando, cuando estamos en ese proceso de respiración. Entonces ahí sí se dirige hacia este lado. Y esa válvula que es la epiglotis, ¿listo? Epiglotis, creo que o es epiglotis, no, es epiglotis. Se abre y deja pasar el aire, ¿no? Deja pasar el aire hacia este tubo, ¿ok? Bueno, eso es más o menos la función de la epiglotis. Profe, yo soy Silvana Barreto, solo que estoy dando cuenta de mi papá porque la mía no me sirve, entonces... Ok, entonces venga, colocamos de una vez esto. Entonces ahorita entró Bran, Natalia y Diana también, bro. Barreto, listo. ¿Quién más? Trujillo Quintero, Eliana. Eliana, listo, Eliana. Vale. Listo, entonces, ¿dónde estoy aquí? Esos unos no son de unos de nota, no son falla, ¿ok? O sea, no estuvieron en la clase, así de sencillo. No se vayan a asustar. Ok, entonces, bueno, aquí está la epiglotis, mire, la válvula que les menciono, por acá está el esófago y por acá está la laringe, ¿ok? Entonces, si le preguntan a ustedes cuál es la función de la faringe, pues ustedes dicen que es un tubo, pueden decir que es un tubo porque es un tubo, o es una cavidad que permite, ojo, conectar. ¿Qué conecta? Conecta la cavidad nasal, mire, la cavidad nasal es esta, ¿vale? Y la cavidad bucal, que es esta, la conecta con la laringe. ¿Listo? Con la laringe. ¿Ok? Porque ese es, digamos, ese es el órgano que va a quedar más cerca de la faringe, ¿sí? Que está más cercano, es como el vecino. ¿Ok? Esa es la función de la faringe, no es más. Y bueno, además de contener la epiglotis, que ya sabemos cuál es su función. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Ok, vale, perfecto, muy bien. Señor. Vale.
Creo que yo les comenté la vez pasada el accidente que me pasó cuando bueno, casi me ahogo, ¿no? Con miel. Creo que les comenté, ¿cierto? Sí, señor. Ok, vale, listo. Ok, vamos entonces a la laringe. Bueno, aquí no está. Pero quiero que ustedes la miren, vamos a verla acá de pronto si tenemos una mejor imagen. Miremos por aquí. Laringe. Vamos a ver si tenemos una mejor imagen de la laringe. Esta. Bueno, igual no hay mucho que ver, ¿no? A ver. Pues sí, no hay mucho que ver. Ups. Se fue. Pero por aquí. Bueno, sí, es que no hay mucho que ver, la verdad. Pero. Se daña. Bueno. Ok, bueno, miremos este, a ver. Ok, entonces, la laringe se encuentra abajito de la faringe, ¿listo? Aquí lo podemos ver mejor. Aquí tenemos, esta parte es la faringe, y esta parte desde aquí, o sea, es decir, de la epiglotis hacia abajo, tenemos la laringe. ¿Qué hay en la laringe? ¿Alguien me puede decir qué hay en la laringe? Ni idea qué hay en la laringe. ¿Aire? Ah, bueno, sí, sabemos que hay aire porque pues por ahí es por donde pasa. Pero O sea, hay estos tubitos que llevan el aire. sí, pero estoy hablando de, además del aire, además de los gases estos, ¿qué hay adentro? Que haga parte, digamos, de la garganta o de nuestro cuerpo. Pues bueno, de pronto no sepa. Dime. Bueno, entonces les comento. En la laringe tenemos como 3 cartílagos. ¿Listo? Hay 2 de esos cartílagos que de alguna forma contienen las cuerdas vocales. ¿Listo? Es decir, ahí se encuentran esas estructuras que llaman cuerdas vocales, que son membranas, ¿ok? Son unas membranitas muy delicadas, que son las culpables de que ustedes y yo podamos hablar, ¿ok? Ahí están las cuerdas vocales, que son las culpables que ustedes y yo podamos hablar, podamos transmitir o producir más bien palabras. Palabras no, yo iba a decir era sonidos, ¿sí? Sonidos, podemos hacer sonidos. Y ya con nuestra lengua y con nuestra boca, pues ya podemos articular esos sonidos y convertirlos pues ya en palabras, ¿no? Y darles como un sentido, digamos así. Esas membranitas que hacen parte de las cuerdas vocales, en las mujeres son delgaditas, ¿sí? Son más delgaditas que en los hombres es un poco más gruesa, y por eso es que nosotros hablamos así, ¿sí? Tenemos una voz mucho más grave. En cambio las mujeres sí es un poco más aguda, ¿no? Es un poquito más aguda debido a eso, a qué tan ancho es la membranita esta de las cuerdas vocales, ¿ok? Me acordé de algo, bueno, les comento así como rápidamente. Resulta que una vez me pasó de que me invitaron a una discoteca a bailar. Hubo un amigo que estaba relacionado con otros chicos de otro semestre, de otra carrera, entonces me invitó. Entonces, listo, yo me fui a esa discoteca y bueno, entonces digamos que es, bueno,
estábamos bailando y yo me fui a sacar a una chica, sí, normal. Entonces estábamos bailando cuando a mí se me dio por preguntarle algo, sí, le pregunté algo, no me acuerdo qué era, yo supongo que de pronto me trabajaba o qué hacía, cosas como esas. Y resulta que cuando ella me contestó, habló grueso, o sea, habló con voz de hombre. Entonces, pues claro, la impresión mía, pues yo una vez como que me timbré, ¿sí? Y ¿qué es lo que uno primero piensa? Pues estoy bailando con un travesti, ¿sí? Pues porque la verdad esa persona hablaba así como yo estoy hablando, ¿sí? Con voz de hombre. Entonces, pues yo la verdad, a partir de ahí pues no le pregunté nada más. Y ya cuando me senté, o sea, cuando ya fuimos a sentarnos, yo le pregunté a mi amigo pues, quién era ella o quién era él. En todo caso, sí, evidentemente, pues era una chica, sí, era una mujer, pero entonces la cuestión era que ella tenía bueno, no sé si llamarle problema, yo creo que sí es un problema, ¿no? De que hablaba con este tono de voz, muy grave, sí, era muy grave el tono de voz de esa chica. Entonces, pues claro, pues todo el mundo cuando la escucha pues piensa que es un hombre, ¿no? Pero no, en verdad es una chica. Entonces me acordé de ese momento, ¿sí? Y pues prácticamente es a eso, a la forma de las cuerdas vocales, ¿ok? Vale. Entonces, además de las cuerdas vocales, hay unas glándulas, ¿cierto?, que hacen parte del sistema endocrino, que se llaman tiroides, y bueno, eso ya es cuento aparte, pero también se encuentran ahí en la laringe, esto para que ustedes sepan. ¿Qué más hay? También está la manzana de Adán, ¿sí? La manzana de Adán es la que tenemos los hombres, que es como un cartílago grueso, y sí, es como grandecito, que nos permite como formarnos esa bolita acá. Dime. ¿Es la que se le hacen a los hombres sacar el cuello? Correcto, sí, correcto, esa manzana de Adán, que es un cartílago. No sé si los hombres ahí puedan tocársela, es un poco como dura, pero, digamos que es como un cartílago que es bastante duro, ¿listo? Y bueno, y está en esa parte. Ok, entonces básicamente eso es lo que hace la laringe, ¿sí? ¿Cuál es su función? Pues simplemente es otro paso, ¿sí? Es otro, digamos, como otro puente, entre comillas, que comunica la faringe con la tráquea, que es la que se encuentra mucho más abajo, ¿listo? Hay algo que tenemos que reconocer aquí, chicos y chicas, y es que todas las vías respiratorias son como especie de tubos, ¿no? Son tubos entre comillas, y esos tubos no pueden estar secos, ¿vale? No pueden estar secos. No sé si ustedes han tenido la sensación de cuando su garganta está muy seca, ¿sí? Pues sucede cuando falta humedad, ¿sí?, en su boca, o falta humedad en su faringe o en la laringe. Y entonces lo que hacemos pues es humedecerla, ¿no? Pero por lo general todas las vías respiratorias tienen que estar húmedas, ¿ok? Tienen que estar húmedas, es decir, tiene que producirse una sustancia en las paredes que recubren esos tubos para que de alguna forma la entrada de aire sea de forma normal, ¿sí? Porque si está muy seca puede irritar un poco esas zonas, ¿no? Esos tejidos que recubren esos órganos, ¿sí? Esos tubitos, ¿vale? Para que me entiendan. Y además eso es como un líquido que recubre esos tubitos, y ese líquido también permite que cualquier partícula que haya podido pasar se quede allí y no llegue hacia los pulmones, porque sabemos que cualquier cosa que llegue a los pulmones puede ser mortal, ¿sí? Por eso se dice que cuando, por ejemplo, le entró agua a los pulmones o cuando le entró sangre a los pulmones, pailas, eso ya es algo muy grave, ¿sí? Es algo muy grave. Entonces, no puede pasar nada a los pulmones. De pronto pueden llegar hasta la laringe, pero de ahí no puede pasar más. ¿Listo? Porque ya nos va a crear esos problemas. ¿Ok? Vale, y entonces bueno, tienen que haber ese líquido, no sé si llamarle pegajoso, no creo que sea pegajoso, sino que más bien
es un líquido como cualquiera, y cualquier partícula que se pegue ahí o que llegue ahí, pues no la va a dejar pasar, así de sencillo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Listo, correcto. Si tienen preguntas me dicen, no se vayan a quedar con las dudas, ¿ok? Vale, entonces pasamos al siguiente, que se llama tráquea. ¿Listo? La tráquea. Entonces la tráquea se encuentra conformada por un montón de anillos. Esta parte de arriba, esto que ustedes miren aquí, esto es la laringe. ¿Listo? Eso es laringe, aquí tenemos la manzana de Adán, que es la que nosotros sentimos, ¿vale? La que sentimos los hombres. Y ya donde inicia la tráquea, pues comienzan un montón de anillos que son cartilaginosos, ¿listo? Todo ese montón de anillitos, ¿vale? Desde aquí, mire, desde donde inician estos dos tubos hasta acá, todo esto es la tráquea, ¿listo? Uno puede inclusive sentir esos anillos. Si usted se toca la parte de la garganta, la parte más baja, o la parte basal, digámoslo así, usted puede sentir todos esos anillitos, ¿sí? Puede tocarse, si quiere tóquese, y sienta los anillos que tenemos en esa parte de la tráquea, ¿listo? Bueno, si ustedes me preguntan qué hace la tráquea, pues bueno, digamos que como que brinda una vía abierta al aire que inhalamos y que exhalamos, ¿no? Porque por ahí también pasa el aire que entra y también pasa el aire que sale, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por todas las vías respiratorias entra y sale aire, eso es correcto. Entonces, bueno, pues simplemente es como una vía, es un tubo abierto para que por ahí pase el aire. No tiene otra función. También se encuentra humedecida, o sea, tiene que haber un líquido en las paredes de este órgano, y también pues cumple una función de no dejar pasar partículas extrañas, aunque hasta ahí si llega a pasar alguna ya tiende a ser como peligroso, no tiene que pasar nada, mejor dicho. Vale, entonces una función principal pues es un tubo abierto por donde pasa el aire, y además permite comunicar la laringe con lo que está más abajo, que serían los bronquios, ¿ok? Más abajito están los bronquios. Y vale, si ustedes quisieran, bueno, si querían saber qué había adentro, pues prácticamente es un cartílago ahí, ¿sí? Con un montón de anillos, y el hueco, ¿sí? Es un hueco, es como un tubo, ¿vale? Bueno, básicamente es eso. Listo, y ahora pasamos a los pulmones, que es donde está lo chévere. ¿Hasta ahí estamos, chicas y chicos? Sí, señor. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No. Correcto, muy bien. Entonces vamos a continuar. Pues bueno, ya aquí, en donde termina la tráquea, mire. La tráquea inicia desde aquí, desde la laringe, hasta donde comienzan los bronquios, es decir, hasta aquí, ¿sí? Todo esto es la tráquea. Ya a partir del final de la tráquea, entonces, se despliegan estos dos órganos, ¿sí? Estos dos pulmones, ¿listo? Son los pulmones. Resulta que los pulmones tienen como una división, y es raro decirlo, pero en un pulmón tenemos tres partecitas, mire, 1, 2 y 3, esta de abajo es una sola, ¿sí? Este sería si usted se coloca, ¿cómo le digo? Si usted se coloca sobre esta imagen, sobre este dibujo, digamos, usted tendría que colocar aquí la manzana de Adán, ¿sí? O sea, aquí sería la manzana de Adán, es decir, se colocaría como, ¿cómo le digo? Como de espaldas hacia el computador, no sé si me entiendan. Entonces, si yo me coloco de esa forma, pues el pulmón derecho mío sería este. ¿Sí me van a entender, chicas, o no me entienden? Sí. ¿Sí? O sea, es ubicarse aquí sobre la imagen y colocar la manzana de Adán aquí, ¿listo? Aquí adelante. Si yo me ubico así, entonces este sería mi pulmón derecho, ¿ok? Mi pulmón derecho, ese sería mi pulmón izquierdo, ¿ok? Entonces el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, 1, 2 y 3, ¿listo? 3 lóbulos se llaman eso, cada partecita se llama lóbulos. Y el pulmón izquierdo tiene 2, ¿vale?
¿Por qué así? No sé. Debe ser, no sé, por una adaptación, yo qué sé. Aunque aquí, la verdad, de que esté dividido, pues no importa, como que no tiene gran importancia, ¿no? De que se encuentren divididos. Los dos van a hacer la misma función, ¿ok? Vale, listo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pulmones? Pues los pulmones hacen lo más importante, la respiración. Que pues los pulmones contienen estos tubitos que en un inicio son muy gruesos y luego se comienzan a volver más delgaditos, ¿vale? Que ahorita los vamos a nombrar. Y allí al final de esos tubitos delgaditos, chiquiticos, es donde se encuentran los alvéolos, que es la parte más fundamental del sistema respiratorio, ¿sí? Y sabemos que en los alvéolos pues, es donde se da el intercambio gaseoso, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿ok? Pero entonces, si me preguntan qué hacen los pulmones, pues los pulmones lo que hacen es el proceso del intercambio gaseoso, o son digamos como los directamente responsables de contener los órganos encargados de hacer el intercambio gaseoso. Así de sencillo, ¿sí? Dentro de los pulmones pues sabemos que están los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, ¿ok? Entonces, por lo tanto pues los pulmones es donde sucede lo más importante, ¿sí? Lo más importante, ¿ok? Vale, recordemos que los pulmones son órganos vitales, o sea, si no existieran pailas, no habría vida, ¿sí? Por eso es que todos los órganos vitales de nuestro cuerpo se encuentran protegidos, muy bien protegidos. Sabemos que delante de los pulmones que hay, delante y atrás, ¿Huesos? ¿cuáles? Profe, no le entendí bien. ¿Qué hay delante y atrás de los pulmones? Profe, cartílago. Son huesos, son propiamente huesos, pero quiero que me digan cuáles huesos. Está no sé, me voy a arriesgar la columna, no sé. La columna sí, se encuentra en la parte de atrás, sí, es correcto. Profe, los huesos de la espalda. Vale, sí, hay unos huesos en la espalda. El omóplato también pues recubre parte de los pulmones. Los huesos que cubren a los pulmones así como si fuera un bolsito, no sé cómo se llama. Tóquense en la parte, ¿cómo les digo? La parte, ¿cómo les digo? Profe, esa es la tráquea. La tráquea es más arriba. Profe, la costilla. Las costillas, exacto, les iba a decir que se Oye, usted no me escuchó. Ah, no, quizás no te escuché, sí. Las costillas, chicos y chicas, las costillas. Muy bien para los que lo dijeron, ¿listo? Claro, las costillas son los huesos que recubren los pulmones. Si usted se toca en la parte del pecho, en la parte un poquito más abajo, hacia los lados, pues eso está cubierto de huesos, y esos huesos son costillas, ¿vale? Y claro, los bronquios están dentro de los pulmones, ahorita los vamos a ver, ¿listo? Pero las costillas son las que recubren los pulmones, ¿sí? Porque sabemos que los pulmones son muy importantes para nosotros, ¿listo? Vale, vamos a continuar. Ahí tenemos los bronquios. Entonces, mire, ya íbamos aquí, íbamos en la tráquea, ¿cierto? La tráquea va desde aquí hasta aquí. Y ya a partir de ahí, de la parte, digamos, como basal o inferior de la tráquea, pues como que se bifurca o como que se divide en dos tubos que son gruesos. Mira, aquí son dos tubos gruesos. Entonces, toda esta parte de los tubos gruesos, todos esos tubos gruesos se llaman bronquios, ¿ok? Que acá lo podemos ver mejor, mira acá, ¿sí? Eso es un bronquio y esto es otro bronquio. Aquí tendríamos el bronquio derecho, ¿vale? Y aquí tendríamos el bronquio izquierdo. El bronquio derecho se divide en dos, prácticamente son tres, ¿sí? Una, dos y tres, digamos, ramas principales, digamos así, para que me entiendan. Y del bronquio izquierdo se divide en dos, una por acá y otra por acá. ¿Listo? Eso es importante también saberlo. Entonces, si ustedes me preguntan qué hacen los bronquios, pues los bronquios simplemente lo que hacen es llevar el aire que pasó de la tráquea, ¿sí?,
hacia los bronquiolos, ¿ok? Hacia los bronquiolos. Entonces, los bronquios simplemente son los tubos grandes, para que no se les olvide, ¿listo? Los tubitos grandes, estos y estos, ¿vale? Y ya a partir de los bronquios, pues entonces ya comienzan a ramificarse, es decir, a formarse en unos tubitos que son mucho más delgados, ¿sí? Es decir, de aquí hacia acá. Y entonces ya tenemos los tubitos más delgaditos, mira aquí los tenemos, que se llaman bronquiolos, ¿listo? Los tubitos más delgaditos que nacen a partir de los bronquios se llaman bronquiolos. Entonces, todos estos tubitos así con colores son bronquiolos, ¿listo? En medicina, pues cada uno de sus bronquiolos tienen su connotación, tiene su nomenclatura, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver unas letras y unos numeritos y toda esa cosa. Y a veces se le dicen árboles bronquiales, ¿no? Porque son un montón de ramitas, ¿sí? Un montón de ramitas. Pero en general, para que ustedes me entiendan, son tubitos delgaditos, no son anchos, son muy delgaditos. Y lo que hacen pues es transportar el aire desde los bronquiolos hacia, ojo, hacia los alvéolos. Y los alvéolos se encuentran al final de esos tubitos delgaditos. Ahí está. Sí, miren. Al final del tubito delgadito, miren, ese es el tubito delgadito, eso es un bronquiolo. Por aquí también, de aquí hacia allá también hay bronquiolos. Y al final encontramos esto, este saquito, esta bolita, ¿vale? Que se llaman alvéolos, ¿vale? Alvéolos, ¿listo? Cada una de estas bolitas chiquiticas que ustedes miran aquí es un alvéolo, uno nomás, ¿listo? Si ustedes pueden ver, podemos contar varios, ¿no? Aquí podemos contar básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unos 11 podremos contar más o menos aquí en este, ¿sí? En general, ¿sabes cuántos alvéolos tenemos? Tenemos 600 millones aproximadamente en los dos pulmones, ¿no? Estoy hablando de los dos pulmones. Vuelvo y repito, tenemos aproximadamente 600 millones de alvéolos en los dos pulmones, ¿ok? ¿Listo? Y entonces allí en los alvéolos, miren que son estas bolitas que se ubican al final de los bronquiolos, ¿listo? Es allí en donde sucede el intercambio gaseoso, ¿ok? Allí es donde se da el intercambio gaseoso. ¿Y cómo sucede eso? Pues miren, les explico. Resulta que a cada uno de estos alvéolos llegan unos capilares sanguíneos, ¿sí? Es como si de una bolita se pegaran un montón de tubitos chiquiticos, ¿sí? Un montón de tubitos chiquiticos, que son estos tubitos, que se llaman capilares, ¿vale? Y por esos capilares lo que circula es sangre, ¿ok? Por esos capilares lo que circula es sangre, ¿listo? Y la cuestión, chicos, es que como esos capilares se conectan con el alvéolo, ¿sí? Entonces, al conectarse con el alvéolo, pues ahí se puede dar ese intercambio. Entonces, recordemos, el intercambio quiere decir que se da y se recibe, ¿ok? Entonces, hasta aquí, que es el alvéolo, miren, aquí lo podemos notar, aquí tenemos el alvéolo, hasta aquí llega el oxígeno, ¿sí? Hasta aquí llega el oxígeno. Y entonces ya aquí es como si el oxígeno llegara y golpeara, ahí en el alvéolo, le golpea a los capilares sanguíneos y le dice, hermano, déjeme pasar, ¿sí? Aquí tengo mi credencial que me deja pasar, ¿sí? Para pasar. Entonces, lógicamente, este capilar sanguíneo pues le abre la puerta, ¿sí? Y entonces es cuando ya puede entra al capilar sanguíneo, entra a la sangre y llega precisamente a estas células sanguíneas que llaman eritrocitos o glóbulos rojos, ¿listo? Y esos glóbulos rojos son como los camiones, los carritos, los taxis que van a comunicar el oxígeno o van a llevar el oxígeno hasta las células, ¿ok? Pero bueno, aquí también, como sabemos que es un intercambio, entonces ya se dio, pero se tiene que recibir. Entonces los capilares llegan y le golpean los alvéolos, le dice, alvéolos, tengo este recado, ¿sí? Entonces déjenme pasar a estos dióxidos de carbono. Entonces los dióxidos de carbono van a pasar de la sangre hacia
los alvéolos. ¿Ok? ¿Vale? Entonces aquí sucede eso importante que se llama intercambio. Se da oxígeno y se recibe dióxido de carbono. ¿Listo? Hasta ahí estamos, chicos. Sí, señor. Vale, correcto. Entonces yo puedo decir, ponle cuidado, voy a decirlo entre comillas, ¿no? Porque pues no es tan así, pero es para que ustedes me entiendan. Hasta aquí, hasta los alvéolos, llegan los capilares sanguíneos, y esos capilares sanguíneos llevan, ojo, llevan la sangre contaminada y la sangre pura. Eso lo meto entre comillas porque pues no es tan así, pero es para que ustedes me entiendan. Cuando yo hablo de sangre contaminada, quiere decir que lleva el dióxido de carbono, que para nosotros no es necesario tenerlo, o sea, necesitamos es eliminarlo porque nos puede causar daños o problemas, entonces necesitamos eliminarlo. Entonces por eso digo que es sangre contaminada, ¿vale? Pero también está el otro tipo de sangre, ¿vale? Que de alguna forma es la que tiene el oxígeno o la que va a recibir el oxígeno, ¿ok? Y entonces ese sí lo lleva a las arterias, ¿ok? Bueno, ¿qué más les quería comentar de esto? Les quería comentar lo siguiente, pónganles cuidado, Hay algunas enfermedades del sistema respiratorio que tienen que ver con los bronquios y los bronquiolos, ¿sí? Por ejemplo, se me escapa el nombre de una, pero la buscamos acá de una vez para que ustedes miren. Aquí, enfermedades respiratorias. La bronquiolitis, no, quería saber otra. Venga, a ver. A ver qué más hay por acá. Se me escapa una que es muy conocida. Alergias, enfisema, bronquitis, asma. No. Bueno, en ese momento se me escapa el nombre de una. A ver qué más aparece acá. Bueno, pero les comento más o menos así para que ustedes tuberculosis, esta. Vale. Listo, entonces la tuberculosis es causada por una bacteria, ¿sí? Aquí lo está diciendo, Mycobacterium. Y resulta que la tuberculosis, bueno, o esa bacteria, lo que hace es afectar las vías respiratorias. Y en especial, esta enfermedad puede ponerse crónica, ¿sí? o peligrosa, digámoslo así, para que ustedes me entiendan, cuando se da o cuando interviene en los bronquiolos. ¿Por qué? Porque es que sabemos que los bronquiolos son tubitos muy delgaditos. ¿Listo? Son tubitos muy delgaditos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esas bacterias llegan hasta ese punto, o sea, cuando ya están muy avanzados llegan a ese punto, y ahí comienzan a hacer sus diabluras. Entonces, ¿qué sucede? Puede suceder que comiencen a infectar las paredes de los bronquiolos, de esos tubitos delgaditos, y entonces nuestro cuerpo, pues siempre nuestro cuerpo trata como de intervenir creando un sistema que permita eliminar, ¿cierto? Eliminar esa infección o esas bacterias. Entonces una de esas es, por ejemplo, producir sustancias que le permitan contrarrestar, ¿sí? Contrarrestar esas infecciones. Pero resulta que a veces la producción de esas sustancias lo que hacen es taponar, ojo con lo que voy a decir, taponar esos tubitos. Claro, como son tan delgaditos, pues si se produce una sustancia allí, pues ¿qué es lo que hace? Pues tapona
en este caso, esos bronquiolos. ¿Y qué pasa si se taponan los bronquiolos? Quiero que ustedes me digan. Pues no podemos respirar bien. Lógico, obvio, correcto, muy bien. Sí, exacto, eso es. Pues imagínense con un montón de tubitos tapados. Pues no puede ni entrar oxígeno ni salir dióxido de carbono. Entonces ahí está el problema, ¿sí? Y entonces ya cuando usted se sienta agitado, ya cuando no puede respirar bien, las personas con tuberculosis se les dificulta mucho respirar, tienen dolor en el pecho, y si no hacen nada para destapar esos tubitos, esos bronquiolos, los pueden matar, ¿ok? Entonces, bueno, esas enfermedades tienen que ver un poquito con eso. Lo mismo pasa con un poquito con con el coronavirus, ¿sí? También afecta las vías respiratorias y sucede algo parecido, ¿listo? Pero se dice, ya creo que la Organización Mundial para la Salud decretó que el coronavirus o el COVID, sí, COVID-19, ya fue reconocido como una enfermedad del sistema circulatorio, más no del sistema respiratorio. O sea, ya no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad del sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque lo que hace es afectar, y es allí es donde se produce la gran cantidad de muertes que han habido, es porque producen trombos. Los trombos son coágulos de sangre, ¿sí? Que lo que hacen es taponar, ¿sí? Taponar, digamos, ciertas, como llamamos, capilares sanguíneos, inclusive arterias, ¿vale? Que conducen la sangre, ¿ok? Pero bueno, eso hablando un poquito de las enfermedades que atacan a nuestras vías respiratorias, ¿ok? Vale, hasta aquí estamos, ¿cierto? ¿Qué hora es? Sí, Listo, estamos bien de tiempo, Vale. Bueno, aquí nos muestra una imagen bien chévere de esta parte, ¿sí? De esta parte del intercambio gaseoso. Entonces, miren, aquí tenemos esto, que yo veo aquí en el centro, es el alvéolo, es lo que se encuentra al final de los tubitos delgaditos, y allí es donde se da el intercambio. Entonces, miren, el oxígeno que llegó, que es estas flechitas rojas, ¿sí? Es por donde está circulando el oxígeno, y entonces llegó aquí y pasa a la sangre, pasa directamente a los glóbulos rojos, ¿listo? Que conducen ese oxígeno hasta las células de nuestro cuerpo. Pero también las células de nuestro cuerpo envían el dióxido de carbono por la sangre a través también de estos glóbulos rojos, bueno, a través de la sangre, llamémoslo así, que lo que hacen es entregarla aquí al alvéolo, ¿sí? Y entonces el alvéolo le permite la entrada, y ese dióxido de carbono pues va a tratar de entrar y seguir todas las vías respiratorias hasta que finalmente se elimine. ¿Listo? Eso es el intercambio gaseoso, y aquí lo podemos evidenciar muy bien. Vale. Ahora, aunque de pronto ustedes dirán, pero ¿por qué está el corazón? Pues resulta que el corazón también tiene que ver mucho con el sistema respiratorio, ¿sí? Y creo que en algún momento lo expliqué, ¿sí? El corazón es como una bomba, ¿sí? Que permite el bombeo, valga la redundancia, de sangre, ¿ok? O permite que la sangre se mueva o que circule, ¿sí? Por nuestro sistema circulatorio, disculpe. ¿Listo? ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, ponle cuidado a lo que le voy a explicar. Vamos a suponer, o sea, eso también depende del libro, depende de dónde usted lo consulte, pero en la mayoría de los libros, digo en la mayoría, no todos, ¿sí? En la mayoría, los tubitos azules contienen la sangre oxigenada, ¿listo? Es decir, la sangre que transporta el oxígeno. Y los tubitos rojos transportan la sangre contaminada, dentro de comillas, ¿sí? Que es la que transporta el dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues resulta
que aquí estos capilares sanguíneos, miren, estos capilares sanguíneos, con el oxígeno van a llegar primero acá, al corazón. ¿Listo? Van a llegar acá al corazón. ¿Por qué tienen que llegar al corazón? Porque es que en este caso el corazón es como que el que le da la orden, ¿sí? Para que la sangre pueda moverse y pueda llegar a las células. ¿Vale? Es como ¿qué? Es como un terminal de transporte, ¿sí? Todos los carros tienen que llegar ahí para que a partir de ahí sean, digamos, como ordenados o sean, tengan, digamos, la función o, sí, que tengan que salir propiamente hacia su destino. Desde ahí, desde ese terminal de transporte le dan como la orden, ¿sí? Le dicen, usted tiene que ir a tal sitio. Lo mismo sucede en el corazón. En el corazón llega la sangre con oxígeno y allí el corazón es el que le dice, bueno, yo le voy a ayudar, le voy a permitir el movimiento para que circule hasta las células sanguíneas. Entonces, esa sangre ese oxígeno que llegó a través de los pulmones pasa a los capilares sanguíneos, luego pasa a unos tubos más grandes que son las arterias y mira, esos son los pulmones, ¿vale? Si ustedes miran, aquí tenemos los pulmones, que son estas dos cosas azules. ¿Listo? Entonces, el intercambio gaseoso sucede en los alvéolos, el oxígeno pasa a la sangre, en este caso pues a los capilares, de los capilares sanguíneos pasan a las arterias, y de las arterias pasan aquí al corazón. ¿Listo? Y entonces en el corazón es donde se da la orden, ¿sí? Se da la orden para que esa sangre circule y llegue, mire, por aquí, por lo azul, y llegue hasta las células de nuestro cuerpo, que aquí se simboliza con este dibujito. ¿Listo? Pero resulta que en las células, todas las células de nuestro cuerpo, en este caso lo que hacen es como recibir ese oxígeno y además entregar un desecho, ¿sí? Que es el dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono se entrega allí, en las células del cuerpo, pero ya se entregan, bueno, ahí tenemos el corazón, ya se entregan, en este caso, a los capilares sanguíneos y luego a unos tubitos que son un poquito más grandes, que son las venas. ¿Listo? Por las venas se va a transportar esa sangre con dióxido de carbono. ¿Ok? Y entonces esa sangre con dióxido de carbono pues tiene que llegar nuevamente al terminal de transporte, es decir, tiene que llegar allá al corazón, ¿vale? Para que en este caso el corazón le ayude a que se mueva hasta los pulmones. ¿Listo? Hasta los pulmones. Y bueno, pues allí lleven ese dióxido de carbono hacia los alvéolos, se da el intercambio gaseoso y luego, digamos que cumplan todo ese proceso hasta que sean finalmente eliminados a través de la boca y a través de la nariz. ¿Listo? Pero en definitiva es eso. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué miramos aquí unos órganos? Pues sabemos que los órganos están conformados por tejidos y los tejidos están conformados por células. Entonces toda esa sangre oxigenada, ¿sí? Primero tiene que llegar aquí al órgano, luego del órgano pues a los tejidos y los tejidos a las células, ¿no? Y allí en las células es donde se recibe el oxígeno, se da dióxido de carbono y luego pues ahí es llevado nuevamente al corazón. ¿Listo? Así explicado a grandes rasgos, ¿no? Porque pues bueno, eso es un proceso mucho más complejo, ¿no? Si yo lo explicaría, si quisiera explicarlo desde el punto de vista médico, pues esto es más complejo, ¿no? Porque tenemos que hablar de movimientos del corazón, y del sístole, del diástole, y bueno, un montón de cosas, ¿listo? Pero así, a grandes rasgos, es lo que sucede. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Correcto. Listo. Vale. Vamos a pasar al siguiente. Este órgano también es muy importante, el diafragma, ¿sí? Esta cosa como que se movía antes. Ah, sí se mueve. Entonces pónganle cuidado. El diafragma es un músculo. Esto es lo primero. El diafragma es un músculo que se coloca en la parte donde dice uno que es la boca del estómago, ¿vale? La parte más baja de las costillas, digámoslo así. ¿Listo? Ahí está el diafragma.
Y si ustedes se dan cuenta, si pueden verlo en este momento, cuando ustedes respiran, ese músculo se mueve, ¿sí? Pueden darse cuenta de una vez, y cuando ustedes respiran, ese músculo se mueve. Ese movimiento, ojo, ese movimiento es bajar y subir, es decir, extenderse y contraerse. Ese va a ser el movimiento del diafragma. Y entonces, extenderse quiere decir que de alguna forma baja, ¿listo? Y contraerse quiere decir que sube y se hace más pequeño, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿para qué baja el diafragma? ¿Alguien sabe la respuesta? Pues el diafragma baja, mira, aquí lo podemos ver. El diafragma baja para lo siguiente. Primero, para permitir que los pulmones se agranden, tengan mucho más espacio, y en este caso pueda almacenar mucho más aire. ¿Listo? Y este proceso, cuando baja el diafragma y se agrandan los pulmones, es cuando hacemos la inspiración. ¿Listo? Es decir, cuando inhalamos, cuando entramos el aire. ¿Listo? Y el otro movimiento, que es el de contracción, es decir, cuando el diafragma se empequeñece o cuando sube, mira, ahí bajó, luego sube, baja y luego sube. Cuando sube, los pulmones se empequeñecen, se contraen. Y lógico, si se empequeñecen, pues lo que van a hacer es impulsar, ¿sí? Impulsar el dióxido de carbono, ¿sí? Para que salga. ¿Listo? Para que salga. Es decir, para que hagamos el proceso de exhalación o de expiración, que es lo mismo. ¿Listo? Es decir, eliminar el dióxido de carbono por la boca o por la nariz. ¿Listo? Y ahí lo podemos ver, mire. Inhalación, baja el diafragma. Expiración, sube. Baja, sube. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Y ya aquí tendríamos todo el proceso. Entonces póngale cuidado. Voy a explicar todo el proceso, ¿vale? Presten mucha atención porque ya aquí terminamos. Voy a explicar todo el proceso para que les quede claro y ahorita alguno de ustedes me lo dice, ¿vale? Es decir, voy a iniciar de donde comienza la respiración hasta donde termina, ¿ok? Entonces, presten mucha atención y aquel o aquella que me lo diga ahorita, pues le coloco ahí su nota buena, ¿listo? Vale, entonces, primero, sucede la inspiración o la inhalación, es decir, el aire entra. Por lo general, estoy diciendo por lo general, el aire entra por las vías nasales, ¿listo? O por las fosas nasales y pasa a la cavidad nasal. Pero también puede entrar por la boca, no hay ningún problema. Luego ese aire pasa a la faringe, ¿listo? En la faringe está la epiglotis, que en este caso se abre para que el aire pase, ¿listo? Y sea dirigido hacia la laringe, ¿ok? Qué pena interrumpirlo, ¿será que podría volver a empezar? Lo que pasa es que la escucho como trabajo. Ok, ¿los demás me escuchan así? ¿O me están escuchando bien? Yo la escucho bien, profe. Ok, listo, vale. Voy a continuar, voy a iniciar nuevamente, ¿listo? Entonces, repito. El aire que está en la atmósfera, está aquí a nuestro alrededor, contiene oxígeno, ¿listo? Ese aire con oxígeno va a entrar por las fosas nasales hacia la cavidad nasal, ¿listo? Hacia esa parte. Y luego se va a dirigir hacia la faringe, ¿listo? Recordemos que el proceso cuando entra el aire se llama inhalación o inspiración, ¿listo? Y ese proceso puede pasar tanto en la nariz como en la boca, ¿listo? Entra por ahí, por esos dos lados. Luego ese aire con oxígeno llega a la faringe. En la faringe tenemos esa válvula que se llama epiglotis, que se abre para que el aire pueda pasar hacia la laringe, ¿ok? Y entonces ya ahí en la laringe es donde se produce el sonido, ¿no? Eso ya lo sabemos.
Creo que no les expliqué cómo se producía, pero bueno, eso lo vemos luego. No quiero ahí como enfrascarme porque pues nunca termino. Pero bueno, tenemos el aire hasta la laringe, ¿listo? Luego va a ser dirigido hacia la tráquea, ¿vale? Hacia la tráquea. La tráquea pues es un montón de anillitos que se encuentran distribuidos en todo el largo de la tráquea, ¿listo? Luego esa tráquea se va a bifurcar o se va a dividir en otros tubos más grandes, y a partir de allí es donde inician los pulmones, ¿sí? Los pulmones, que en este caso son dos órganos, ¿vale? En donde se da el proceso de respiración, así de sencillo. Si nos vamos hacia adentro de los pulmones, pues entonces vamos a tener los dos tubos grandotes, ¿vale? Que se despliegan de aquí de la tráquea, y en este caso los tubos grandotes se van a llamar bronquiolos, ¿listo? Esos bronquiolos transportan el aire hacia, discúlpenme, los tubos grandotes se llaman bronquios, y a partir de ahí, ¿sí? Cuando el aire está en los bronquios, ya pasa a los tubitos más delgaditos que llaman bronquiolos, ¿listo? En los bronquiolos al final se encuentran los alvéolos. En los alvéolos sucede el intercambio gaseoso, es decir, que el oxígeno pasa a la sangre y se recibe el dióxido de carbono, ¿listo? Cuando el oxígeno pasa a la sangre, va directamente al corazón, ¿listo? Al corazón, es decir, en este caso allí llevó esa sangre con oxígeno, oxigenada, ¿listo? Mira, aquí lo podemos ver. Creo que aquí en esta imagen dice el recorrido de la sangre oxigenada se presenta, bueno, aquí es lo contrario de lo que yo dije ahorita, por eso decía que teníamos que ver el contexto, porque hay algunos libros en donde lo azul son las arterias y lo rojo son las venas, pero aquí es lo contrario. Aquí lo rojo son las arterias y lo azul son las venas. ¿Listo? Pero bueno, entonces vamos a decir que el agua oxigenada entra en este caso, ¿sí? por el sistema circulatorio y llega hacia el corazón. En el corazón, entonces sabemos que es como una bomba que permite la circulación de la sangre. Entonces lleva esa sangre oxigenada hacia cada una de las células de nuestro cuerpo. Todas, absolutamente todas, tiene que llegarle esa sangre. Y a partir de ahí entonces se recibe el dióxido de carbono, que es un desecho, y se transmite por estos tubos azules que para este caso, para esta imagen, son las venas, ¿sí? Y esas venas llevan nuevamente esa sangre a el corazón para que allí sea movido hacia los pulmones nuevamente. ¿Listo? Y entonces ese dióxido de carbono que está en la sangre pues pasa nuevamente a los alvéolos, de los alvéolos a los bronquiolos, de los bronquiolos a los bronquios, de los bronquios a la tráquea, ¿sí? De la tráquea a la laringe a faringe, y ya a partir de allí pues se ha expulsado ya sea por la nariz o por la boca. Y entonces ya sea el proceso de expiración o exhalación, que es botar el aire con dióxido de carbono. Y eso es. ¿Quiere que lo repita? Voy a repetirlo, pero más rápidamente. Entra aire por la nariz y por la boca. Pasa a la faringe. De la faringe a la laringe. De la laringe a la tráquea. De la tráquea a los pulmones, ¿no? En los pulmones, ¿qué tenemos? Primero tenemos estos dos tubos que se llaman bronquios. Entonces el aire llega a los bronquios, luego a los bronquiolos, luego los alvéolos. De los alvéolos sucede el intercambio gaseoso, es decir, que el oxígeno pasa a la sangre. De la sangre, a través de otros tubitos donde circula la sangre, pues llega al corazón. Del corazón llega propiamente a las células de nuestro cuerpo. Las células del cuerpo desechan dióxido de carbono. Las venas recogen esa sangre con dióxido de carbono, la llevan al corazón. Del corazón es nuevamente dirigido hacia los pulmones. Ese dióxido de carbono ahí en los pulmones, a través de los alvéolos, se da el intercambio gaseoso, pasa a los alvéolos, luego pasa a los bronquiolos, pasa a los bronquios, pasa a la tráquea, llega a la laringe, luego a la faringe, y es expulsado ese aire con dióxido de carbono a través de las fosas nasales o a través de la boca. ¿Quién lo quiere decir? ¿Quién dijo yo? Profe, yo, profe. Yo.
Dice, pero no. Listo, dígame el nombre y arranque. Caterina Naya, profe. Listo, hágale, Sí, Katherine. yo qué. Bueno, el aire entra por las fosas nasales, también se puede entrar por la boca. Ok, El aire pasa por el conducto respiratorio, faringe, laringe y tráquea. muy bien. Desde la tráquea se ramifican los dos bronquios y pasa a los bronquiolos para llegar hasta los pulmones. Listo. En los pulmones llega hasta los alveolos, Ujú, que es donde se produce el intercambio de gases. sí, Se suelta el oxígeno del aire y se recoge el dióxido de carbono. vale. ¿Qué pasa con el oxígeno? Eh, El aire con dióxido de carbono realiza ahora el recorrido inverso para ser expulsado. Sí. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Bueno, listo. ¿Cómo puedo decirlo? Listo, pero dilo desde el inicio. Listo, Catherine, ya aquí te coloqué la nota en 5. ¿Listo? ¿Quién más quiere? Yo, María Alejandra. Listo, María Alejandra, dale. Se pasó la de la cosa. Esto Dale. el oxígeno pasa por la nariz Sí. o las vías respiratorias o nasales Sí. y también se puede pasar por la boca. Ok, Después de eso pasar a faringe sí. y después de eso a la tráquea, Faltó laringe. faringe y los bronquiolos y en el No, alveolos espérame tantito. Está faringe, miremos ahí la imagen. Faringe, luego laringe. Y luego sí tráquea, ¿listo? ok. Y luego bronquios. Entonces, Primero es bronquios y luego bronquiolos. Así es la cosa. Dale. bronquiolos, ok. En los alveolos esto se da lo de los gases Intercambio. gaseosos, ¿sí? Intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. Después el oxígeno pues llega ahí normal y después de eso el oxígeno va al corazón. Sí. Después de eso pues el corazón oxigena la sangre y la sangre oxigenada pasa por todo nuestro cuerpo y Sí. también al cerebro para que no nos volvamos locos. Ok, vale. Sí, continúa. ¿Y el dióxido de carbono? ¿Qué pasa? Pues el dióxido de carbono, pues cuando nosotros expiramos, pues entra el oxígeno normal y cuando expiramos, pues el dióxido de carbono, pues se va. Sale. Ok, listo, muy bien. Y pues ahí entra el trabajo de los árboles y los árboles, pues sí, vuelven a convertirlo en oxígeno y todo eso. Ok, vale, listo. Muy bien, María Alejandra. Ahí te coloqué 5. ¿Quién más quiere? Yo, profe. Dale. ¿Quién es Pues yo? yo no sé si yo te dice, pero bueno, vamos a intentar. ¿Quién es yo? Entra por las fosas nasales, perdón. por la nariz. Perdón, ¿quién habla? ¿Eliana? Y yo sin señal. Listo, dale, Eliana. El aire entra por la nariz o por la boca, Sí. pasa por la cavidad nasal, luego entra la faringe, Bien, la válvula se abre para que pase por la laringe, luego es dirigido a la tráquea, bien. luego ella se divide en los bronquios y pasa por los bronquiolos, y ahí Correcto. es donde llegan a los pulmones. Y cuando el oxígeno pasa por la sangre, lo capturan los glóbulos rojos, el corazón Sí. oxigena la sangre y luego Correcto. pasa por nuestro cuerpo Listo, para floto de oxígeno. Sí. listo. ¿Y el dióxido de carbono qué pasa? El dióxido de carbono sale de nuestro cuerpo para que entre oxígeno nuevo. Sí, vale, correcto. Siempre, ojo, siempre en un proceso respiratorio tiene que de alguna forma eliminar dióxido de carbono. ¿Sí? Siempre tiene que suceder eso. O sea, es decir, entra dióxido de carbono, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Eso siempre tiene que pasar, ¿listo? Entonces, necesitamos que el dióxido de carbono salga. Y para que salga, pues tiene que hacer nuevamente todo ese recorrido, ¿sí? Como de regreso, digamos así. ¿Vale? El Entonces, dióxido de carbono sale. ok, vale, muy bien, Liliana. Aquí te coloqué el 5. Sí, correcto. Entonces,
Cada una de las células de nuestro cuerpo eliminan dióxido de carbono, ¿sí? Eliminan dióxido de carbono en los procesos, bueno, que ellos hacen. Ese dióxido de carbono es eliminado hacia la sangre, ¿no? Y entonces de la sangre pasa al corazón, del corazón a los pulmones, específicamente a los alvéolos, de los alvéolos pasa a los bronquiolos, de los bronquiolos a los bronquios, de los bronquios a la tráquea, de la tráquea a la laringe, a la faringe, y luego sale por la boca o por la nariz. ¿Listo? Ese sería como, digamos, el proceso de regreso, ¿listo? Para que se expulse el dióxido de carbono. Lo único que nos faltó de pronto fue explicar lo el diafragma, ¿cierto? Que cuando el diafragma baja, ¿listo? Hacemos el proceso de inspiración, es decir, que los pulmones se inflan porque se llenan de aire, y cuando el diafragma sube, entonces los pulmones se empequeñecen y por lo tanto se realiza el proceso de expiración o de exhalación, que es cuando se expulsa el aire con dióxido de carbono, ¿vale? Eso es prácticamente lo del sistema respiratorio. Y no es más. No sé si tengan preguntas, chicos. Entonces, eso es todo, amigos. No sé si tengan preguntas, inquietudes, dudas. ¿Ninguna? Profe, ¿por qué será que algunas veces en los pulmones hay algunas personas que les entra agua o cualquier otro líquido? Vale. Se supone que, pues, sí. Ok. Bueno, eso puede suceder por varias cosas. Por lo general sucede cuando hay el rompimiento de algún vaso sanguíneo, o cuando también sucede cuando, por ejemplo, suceden, ¿cómo se llama? Bueno, ocurrió algún accidente por ahogamiento, ¿sí? Que, bueno, estuvo mucho tiempo bajo el agua y bueno, pues tomó mucha agua. Puede también ocurrir por eso. Pero por lo general siempre lo que puede ocurrir es que se llenen de sangre, ¿vale? Que los bronquiolos, que son los más delgaditos, se llenen de sangre. Y claro, si se llenan de sangre, muy posiblemente taponen, ¿sí?, todos esos tubitos chiquitos, y pues si se taponan, pues bailas, no se podría hacer el proceso de respiración. Es decir, que lo que más se ve o lo que más sucede, ¿sí?, es que se llenen de sangre. Y pueden llenarse de sangre, por ejemplo, cuando sufre alguna herida. Es más que todo por heridas, ¿no? Que es, por ejemplo, un balazo que le hiera a uno de los pulmones puede ser mortal, por eso precisamente, ¿vale? Pero básicamente es por eso. Inclusive también puede suceder cuando se revienta algún vasito sanguíneo y afecte propiamente, pues, el pulmón, ¿vale? Quiero dejar claro también algo que creo que fue María Alejandra que lo mencionó, y es lógico. La sangre oxigenada, que es bombeada por el corazón, tiene que llegar también a las células del cerebro. Eso es muy importante, ¿sí? Si en este caso no llegaran a las células del cerebro, muchas de los procesos de coordinación que nosotros hacemos no se harían. Y claro, si no hay oxígeno, si no llega oxígeno al cerebro, pues básicamente no podríamos hacer muchas funciones, como por ejemplo movernos, pensar, ver, oír, comer, ¿sí? Mejor dicho, no podríamos hacer prácticamente nada, ¿sí? Estaríamos con muerte cerebral. Entonces, por eso también es importante que a nuestras células sanguíneas también, a nuestras células del cerebro, del encéfalo, también les llegue sangre rica en oxígeno, ¿no? Bueno, no sé si tengan otra pregunta, chicos. No, señor. ¿Ninguna más? Listo, pues entonces acabamos, yo creo que estuvimos bien de tiempo. Entonces, si no tienen más preguntas, pues damos por terminado este tema del segundo periodo, y ya pues dentro de 8 días iniciaríamos con el tema del cuarto periodo, que es, me acuerdo que es, dime. ¿Cómo? Es el tercer periodo. Tercer periodo, sí. Es de
es de locomoción, si no estoy mal. Sí, creo que es de locomoción. Te explico, es como parte de la guía del tercer periodo. ¿Lo que expliqué hoy? Sí, señor, no. todavía está explicando cosas. Lo que expliqué hoy es tema del segundo periodo. Sí, todavía es tema del segundo periodo. O sea, esto es del sistema respiratorio. ¿Vale? Creo que el que sigue no. Creo que lo que sigue es sistema excretor. ¿Nosotros ya lo vimos? No lo hemos visto. Sí, creo que lo que sigue ahorita es el sistema excretor. Y ya, básicamente es eso. Espero que pues hayan aprendido bastante. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues entonces me escriben ahí por WhatsApp y entonces yo les comunico ahí cualquier duda o cualquier pregunta que tengan. ¿Vale, chicos y chicas? Bueno, pero Dime. ¿Usted ya le envió la guía del segundo periodo? Del tercer periodo sí, mira, se las muestro. La del tercer periodo ya sí, ya las envié. Ya están ahí en el drive de la institución. Sí, yo ya le envié a usted el segundo periodo. Esto, Sí. ella no, Ok, sí. Sí, el profesor que está de reemplazo del profesor Tico, si quiere, ya le envío donde estarán todas las guías. No, ok. No, listo. sí, sino que ya, profesor, sí, yo ya le había enviado, ya le había enviado la guía del segundo periodo. Sí, mira, aquí tengo las que ya me han enviado. Hay varios, ¿no? Hay varios que no me han enviado. Recuerden que todavía tienen digamos, oportunidad de enviar, o sea, todavía no se ha acabado. Pero veo que faltan varios, ¿sí? Faltan varios. De pronto, ¿qué? De pronto, bueno, están esperando esta última explicación para ya comenzar a hacer la última actividad, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Entonces me despido, chicos, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.